Arratsaldeon, Ongetorri, bienvenidos una vez más a una nueva actividad de Raíces de Europa y a una nueva conferencia, a un nuevo ciclo que comenzamos hoy y que nos va a llevar también a uno de los territorios más importantes de la historia de Europa, sin los cuales nuestra riqueza cultural sin duda sería mucho más pobre. Cuando hablamos, sobre todo en la edad moderna, ¿no?, de los grandes genios, de los grandes creadores, pues uno piensa, por ejemplo, en Miguel Ángel, ¿no? Aquí está, piensa en Miguel Ángel, piensa en Leonardo, piensa en Rafael, también piensa en todos esos autores que fueron los maestros de todos estos que hemos mencionado, ¿no? Pues piensa en un Perugino, en un Botticelli, en un Masaccio, en un Giotto, piensa también en un Caravaggio posteriormente. Estamos hablando de Italia, ese gran centro cultural, el más importante, ¿no?, que hay en Europa desde el año 1300 hasta 1800 prácticamente. 500 años de protagonismo, de predominio enorme, junto a otro gran centro cultural, el otro gran centro cultural, Flandes. Si hablamos de arte, hablamos de Rembrandt, uno de los máximos, hablamos de Rubens, hablamos de Van Hal, hablamos de Van Dyck, pero hablamos también del Bosco, pero hablamos también de Memling, pero hablamos también de Van der Weyden, de los hermanos Van Eyck y de otros muchos genios. Hablamos también después, ¿no?, de un Van Gogh, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué Flandes? ¿Por qué en Flandes eran todos esos genios? Una verdadera galaxia de genios. ¿Qué tenía ese territorio? ¿Qué pasa también con esos edificios? La Catedral de Tournai, que es una de las mayores joyas que hay del románico, de las más grandiosas en toda Europa, ¿sí?, o las grandes catedrales, o ciudades tan espectaculares como Brujas, o como Gante, o como Amberes, o como Lille, o tantas otras que encontramos allí en esa... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pues vamos a intentar responder un poquito a esta lógica pregunta, porque no había otro foco. Si yo os pregunto ahora mismo, grandes artistas, una gran ciudad, París, grandes artistas del siglo XIV, XV, XVI, XVII, me diréis muchos menos, porque hubo muchos menos. Y sí, es verdad que en el XVII tenemos, pero están trabajando en Italia. Es verdad, hay otros focos, ¿no? Pues el siglo XVII español, con Velázquez, con Zurbarán, con Murillo, pero no tenemos en el XV y en el XIV esa playa de artistas que vemos en Italia y en Flandes. ¿Por qué? Pues vamos a intentar, Italia quizá la conocemos más, vamos a acercarnos más a Flandes. Vamos a tener toda una serie de sesiones, empezamos hoy, y para comenzar, pues contamos una vez más con la presencia del profesor Jorge Latorre. Ya conocéis muchos, sabéis que es doctor en Historia del Arte, profesor de Historia del Arte, de Cultura Visual, con una trayectoria académica excepcional. Y le hemos pedido también que nos ayude a conocer un poco mejor este territorio, empezando por una introducción histórica cultural. Luego además vamos a tener la posibilidad de que nos dé una sesión muy bonita sobre una obra fantástica, que es El Jardín de las Delicias del Bosco, que algunos quizá lo pudisteis ver durante la exposición que hubo del Bosco en el Museo del Prado, una antológica sobre el Bosco. Además, donde Jorge pues, fue invitado a dar una conferencia allí en el Prado sobre El Jardín de las Delicias. Jorge, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y tienes la palabra. Muchas gracias, José Limpio, y gracias a todos vosotros de nuevo por estar aquí. Es para mí también un placer hablar de esto, porque es un tema que me interesa especialmente. Y si tenemos que escoger un título, me parece que José Limpio acertó muy bien, ¿no? Flandes, corazón de Europa, porque no es casualidad que Bruselas sea esa capital artificial de la Europa, que es más un proyecto, ¿no?, que siempre lo ha sido Europa, que una realidad, digamos, de unidad total, pero que precisamente Europa, quizá la riqueza de Europa es la diversidad, es la enorme diversidad. Y Bruselas pues muestra muy bien en su caótico urbanismo, en sus problemas también de relaciones sociales. Sabéis que es una ciudad bilingüe con
gran complicación de convivencia entre los flamencos y los valones, que los valones son los que hablan francés como lengua materna y los flamencos hablan el flamenco, que es una derivación del Neder significa Países Bajos, Neder es bajo, Land es tierra, tierras bajas, ¿no? Nederlandés, porque claro, decimos holandés, que hemos simplificado mucho en España, pero Holanda no es más que una provincia de los Países Bajos. En realidad los Países Bajos se dicen los Nederland, ¿no? Y el flamenco es una derivación cuando ya se separaron definitivamente los nederlandeses del sur de los nederlandeses del norte, por razones, supongo que lo sabéis todos, religiosas, por la gran guerra que hubo de religión en Europa, y de ahí surge lo que hoy conocemos como los Países Bajos del Norte, que eran calvinistas, o con mayor predominancia de la reforma calvinista, protestante, mientras que los que se mantuvieron con el Imperio Español, Habsburgo, se mantuvieron católicos, y eso es lo que nosotros conocemos hoy como Flandes. Y ahí está Bruselas. Bruselas era una capital católica, pero en una zona de lengua flamenca, pero al ser capital y siempre con una gran predominancia en toda la zona, el francés ha sido su idioma oficial, natural, porque la cultura de la Edad Media, por ejemplo, era de raíz francesa. El mismo inglés, lo sabéis, es una derivación que mezcla el sajón primitivo existente en Inglaterra antes de la invasión de los normandos, que llevaron e impusieron el francés. Y de esa mezcla entre sajón y francés surge un inglés, pero un inglés que no se escribe hasta el siglo XV. Y no se habla prácticamente hasta el siglo XV. El francés era el idioma que se hablaba en Inglaterra también, y que el parlamento inglés habría en francés. Y por supuesto en esta zona también las élites culturales, los nobles, hablaban francés. Entonces esta es una división difícil. Pero el pueblo hablaba neerlandés, vamos a decir flamenco, ¿no? Y así ya nos digamos. Bien, entonces estamos en esa ciudad que ha sido destruida por todos. Bruselas, yo creo que simboliza muy bien lo peor de Europa también. Ahí han entrado a saco franceses, españoles, alemanes, pues los nazis, por supuesto. No ha habido nadie que no haya destruido la ciudad. Entonces, ese urbanismo caótico que tiene hoy Bruselas es la huella de toda la acumulación histórica de una Europa que desgraciadamente no solo digamos, ha sido un foco cultural, sino que ha sido también el foco de violencia y de destrucción también que se ha extendido a todo el mundo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Entonces Bruselas recoge todo, y recoge, por ejemplo, el sitio en el que se encontraba el Jardín de las Delicias, al que dedicaré mi siguiente sesión. Ahí estaba el Palacio de Coudenberg, del que no se conserva nada, que ha sido muy destruido, ya os he dicho, pero ahí se sabe que estuvo expuesto muy poco después de ser pintado. Nada más morir el Bosco, ya tenemos una descripción de Antonio Beatis, un italiano que pasa acompañando a un cardenal de Aragón, de la ciudad de Aragón, un cardenal italiano, de origen español claramente, y él describe un cuadro lleno de gente haciendo cosas extrañas, defecando cigüeñas, dice, y haciendo cosas que no puede ser más que el cuadro del Jardín de las Delicias. Por tanto, sabemos que en 1517 ese cuadro estaba en el Palacio de Coudenberg de los regentes de Flandes en ese momento. Por lo tanto, fue un encargo, hablaré de esto, de los regentes de Flandes que tenían en Bruselas su palacio principal, aunque están enterrados en Breda, era toda una zona que veremos, se conoce como Flandes y Brabante, y ahí estaba también la ciudad natal, en Brabante, la ciudad natal del Bosco, el Togenbosch, en flamenco, en francés es... se me olvidó ahora, pero es un nombre distinto. Lo que pasa es que ahora ya nadie lo quiere nombrar, porque hay una auténtica guerra de idiomas, mucho más que aquí, que es impresionante. Lo que ocurre, por ejemplo, es tan grave que la Universidad de Lovaina se separó y se dividió en dos zonas. Zona
flamenca y zona francesa 50 kilómetros más al sur. Y se separó todo, hasta los libros de la biblioteca, de modo que si tú vas a investigar a Lovaina la Vieja, que es la universidad original de la Edad Media, con los edificios medievales, etc., te puedes encontrar que un tomo de una enciclopedia está aquí, pero el otro está en Lovaina la Nueva. Los pares están en la biblioteca de Lovaina la Vieja y los impares en la de Lovaina la Nueva. Así que te tienes que coger el cochecito e ir. Entonces, este tipo de cosas absurdas hablan también de la problemática actual que la Unión Europea tiene que tratar de resolver, ¿no? Que convivamos gente con tantas cicatrices históricas, con tanto pozo de odio también, y que todo eso sea superado. Por eso sitios como Estrasburgo, ¿no? Que ya sabéis es también una zona francesa de habla alemana, en la frontera de Alsacia, que tan disputada, que ha provocado tantas guerras, que sean lugares para el Parlamento, para unirnos a todos los europeos, ¿no? Como Bruselas nos une. Me parece que es interesante. Entonces estamos, por tanto, en una de las zonas más importantes, no solo porque ha sido un foco cultural y humano, porque si ha sido una zona enormemente influyente es por su densidad de población, una de las mayores densas de Europa, y también la capacidad de crear núcleos urbanos muy pronto, donde los burgueses, que son los que vivían en los burgos, en las ciudades, desarrollaron muy pronto una gran iniciativa particular, privada, con lo que eso conlleva también de búsqueda de cultivarse, es decir, de crear focos culturales en estas ciudades, de competencia entre unas ciudades y otras, por ver quién tiene la catedral más bonita, quién tiene el palacio que represente a los derechos del pueblo, etcétera, crear instituciones representativas de carácter democrático. Eso que todos pensamos en Italia, ¿no? Esas ciudades casi independientes, ciudades-estado que guerreaban entre ellas, el caos de Italia en el Renacimiento. No hay manera de aclararse sobre la historia de Italia, porque son principados, ciudades independientes, estados, repúblicas, todos en lucha, en cambio constante de fronteras. Bueno, eso que ocurre en Italia y que quizás conocemos un poco mejor, porque todos sabemos de Venecia, y sabemos de Florencia y de Parma, ¿no? Que conocemos de Milán, es lo mismo que ocurría en esta zona que vamos a ver ahora, que espero, pues, aunque su historia es complejísima, pues con esta clase nos podamos aclarar y situarnos muy bien en este mapa de lo que conocemos como Flandes. Flandes, que es un condado que surge con el feudalismo en el siglo IX, ¿no? Con el desmembramiento del Imperio Carolingio. Bueno, tiene por supuesto orígenes anteriores, con la conquista romana, etcétera, que ya se acuña la palabra Bélgica, la usaban los romanos, luego cayó en desuso y se olvidó hasta la independencia de Bélgica, que es ya de 1830, lo mismo que Italia. Sabéis, Italia es un país que surge ya muy tarde, en el siglo XIX, ¿no? Lo mismo que Alemania, que existían como identidad, que unía a un montón de estados y ciudades episcopales y principados, etcétera, que al final acaban configurando un país, un nuevo estado. Ocurre con Alemania, ocurre con Italia, lo mismo tenemos que pensar, ocurrió en esta zona que llamamos Países Bajos, solo que en dos diferentes países, ¿sí? Lo que conocemos como Reino de Holanda, los Países Bajos, por la dinastía Orange, y Bélgica, que surge ya en 1830, después de una revolución, precisamente contra los Países Bajos, que en ese momento se habían ocupado de hacerse cargo de esta zona que había estado antes en Francia, con la Revolución Francesa. Entonces voy a hacer un pequeño recorrido un poco de la historia, pero que sepáis que es muy complicada. Lo mismo que si intentara hacer un recorrido de la historia de Italia. Habría que ir la historia de Florencia, la historia de Siena, la historia de Sicilia, Nápoles. Cada cosa tiene su propia historia, ¿verdad? Y luego todo se une en torno a 1870, muy bien, y surge la Italia que conocemos, ¿no? Pues un poco es lo que ocurre aquí, ¿no? Entonces, en 1609 del condado de Flandes vemos sus escudos, pero ¿qué entendemos por Flandes? Buscáis en Wikipedia, por ejemplo, pues está muy bien explicado. Primero, ese condado que ya surge con el nombre de Flanders en flamenco, pero también podemos encontrarnos que se habla del estado borgoñón, porque es cuando los flamencos,
que no eran más que un conglomerado de ciudades distintas a los que les unía pues quizás estar en el imperio, en el Sacro Imperio Romano Germánico, pero algunas pertenecían al Sacro Imperio Romano Germánico, otras pivotaban más en la influencia francesa. Entonces, la única identidad que de repente todas esas ciudades distintas, que hablaban un idioma más o menos común, pero tampoco, porque ya he dicho que el francés era el de las élites y el flamenco era el de los campesinos. Entonces, de repente crea una estructura que las une a todas, que fue el Estado borgoñón, que ahora explicaré que os suena a todos seguramente, porque ha estado muy relacionada con la historia española, para lo bueno y lo malo, porque la carga de Flandes y la sangría que Flandes supuso para la historia de España durante 3 siglos fue tremenda, y sin ese lastre, a lo mejor España hubiera salido adelante mucho mejor que como salió, ¿no? Con los problemas que al final se acumularon, ¿no? Después veremos que como el Estado borgoñón pasó a formar parte de la herencia de los Habsburgo, pues también se confunde con los Países Bajos de la época de los Habsburgo, que es a partir, acordaros de esta fecha, que es muy importante, 1477, que es la muerte de Carlos el Temerario en Nancy, la batalla de Nancy, en la que participa, por cierto, Memling, porque Memling después cayó herido y estuvo en el hospital de Brujas, y ahí es donde ya se quedó para trabajar. Él era de origen alemán, Hans Memling, veremos alguna cosa. Pero es un momento bastante importante, 1477, la muerte de Carlos el Temerario, y María de Borgoña, al ver que los franceses están haciendo con todo el Estado borgoñón de nuevo, se casa con Maximiliano de Austria, que todavía no es el emperador, pero que acaba siendo emperador, y por tanto ya todos estos territorios que antes eran de Borgoña pasan a formar parte de los Habsburgo. El hijo de Maximiliano de Austria, ¿sabéis quién es? Felipe el Hermoso, que al casarse con Juana la Loca, pues hace que la herencia pase a Carlos V, el hijo, que además de emperador del imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, y Habsburgo por su abuelo, es borgoñón y flamenco. Él decía que era flamenco, y borgoñón se consideraba así porque nació en Gante, que es una ciudad muy flamenca, pero además dentro de ese estado borgoñón, con la identidad distinta que tenía con respecto a Francia y con respecto a Alemania. Estamos hablando de un ducado, nunca fue un país, nunca los duques de Borgoña llegaron a intitularse reyes, aunque lo intentaron, pero nunca cuajó esto, pero llegaron a tener más poder que el mismo rey de Francia, y por supuesto casi equiparado con los emperadores de Alemania. Fue un estado importantísimo en Europa. Después, claro, también Flandes para nosotros es algo muy cercano, ¿no? En España había un gusto flamenco en todo, y es muy antiguo ya la relación de Castilla con Flandes. Se remonta a 1348, ya empiezan las primeras transacciones económicas, sobre todo de intercambio lanal, ya sabemos, ¿no? La lana de la oveja merina castellana era muy apreciada porque hacía paños muy finos. Y Flandes desde el principio desarrolla una sociedad preindustrial. Ellos se especializaron en la manufactura, en artesanía, que va a desarrollar después gracias primero a la mano de obra cualificada que tenían, porque eran centros urbanos, y la mano de obra urbana es más cualificada, ¿no? Eran grandes artesanos, pero también la facilidad de las comunicaciones. Esto es fundamental, porque al ser Países Bajos y estar rodeados de canales, cuando no hay trenes, cuando no hay nada, todas las mercancías iban por canales. Es el intento que Isabel la Católica quiso hacer de que España tuviera también una red de canales, ¿no? Se hicieron después pues, algunos canales imperiales. El intento de que el Tajo fuera navegable hasta Lisboa era fundamental, porque es que era la vía natural de transporte de grandes mercancías, porque por carros, pues imagínate, una orografía tan accidental como es la orografía española, pues era muy complicado, y eso ralentizó muchísimo el desarrollo industrial en España. Mientras que en esta zona enseguida ya se produce una preindustria, digamos, ¿no? que se remonta a la Edad Media, y que en el Renacimiento va a expandirse con muchísima fuerza a pesar de todas las guerras y todos los desastres que van a pasar.
estos pueblos, ¿no? Digo, el comercio de la lana. Y a la vez ellos tenían el comercio del cereal que venía de Europa, de Centro-Europa y a través de los puertos bálticos, por lo que se conoce como la Hansa, la Liga Hanseática. Son una serie de ciudades muy importantes, algunas en Polonia y otras en Alemania, que habían hecho una unión comercial y que incluía los grandes puertos de Flandes, ¿no? Por tanto, van a tener casi pues, control de todos los mares, ¿no? Toda la ruta que entonces era el Atlántico, antes del descubrimiento de América, el Atlántico era así, el Mar del Norte, y luego la conexión con el Mediterráneo. Por eso era tan importante también controlar el estrecho de Gibraltar. Las últimas grandes guerras de Algeciras, en la batalla del Salado, etc., participaron cruzados de toda Europa, incluso familias reales de Inglaterra, y algunos flamencos muy importantes estuvieron allí, porque era clave que se controlara bien también para la economía de los Países Bajos el paso del estrecho. Luego los turcos se harán con el Mediterráneo y se cerrará, va a haber bastantes problemas, ¿no?, a partir de la caída de Constantinopla, pero sí que era una vía absolutamente fundamental para ellos. De pronto se van a dar cuenta que su base económica es no solo la producción de manufacturas, sino también la venta a gran escala, ¿no?, el comercio. Y tienen que desarrollar, por tanto, una alianza con lo que eran entonces las grandes fuerzas navales. Y Castilla era una de ellas. Quizá la armada más importante, llevada por vascos, como sabéis, en el siglo XIV y XV era la castellana. Y la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra pivotaba constantemente a ver quién se hacía con la alianza con Castilla. Era muy importante porque la alianza con Castilla era controlar el Mar del Norte y por tanto controlar el comercio. Bien, este círculo comercial que va de Londres, Brujas, que llega a Génova y Florencia, tenía una unidad tremenda, y las mismas familias aparecen en todas estas zonas, ¿no? Vamos a ver que muchos de los grandes encargos de artistas flamencos vienen de italianos, por ejemplo, ¿no?, como el matrimonio Arnolfini o el retablo Portinari de Van der Goes, que se encarga para Italia y que fue una auténtica revolución cuando se expuso por primera vez en Florencia. De repente en Florencia vieron en directo cómo era el arte flamenco y les impresionó. Influyen muchísimos de los artistas italianos hacia el realismo, les digo, hacia un realismo que tienen los flamencos y que en Italia no se hacía. En Italia tiende más hacia la idealización de las formas, al estilo griego, ¿no?, el estilo griego y romano, mientras que los flamencos desde el principio son casi fotográficos, son miniaturistas, hay como un signo de identidad, ¿no? Bien, y luego un poco los Países Bajos austríacos va a ser lo que ocurre cuando ya España pierde definitivamente Países Bajos después de la Guerra de Sucesión con Carlos II. Ganan los Borbones y se llega a una entente, más o menos, es que sean los Habsburgo los que gobiernen en esos Países Bajos, pero no españoles. Los Habsburgos ya desgajados porque además en España gobiernan los Borbones, ¿no? Entonces, los que habían perdido la guerra de España, de alguna forma, siguen gobernando en los Países Bajos. Y esto dura hasta la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa, la Convención invade toda la zona y la incorpora a Francia, ¿no?, como una de las provincias de los Países Bajos. Que dura, no me voy a detener muchísimo, hasta que Napoleón pierde y con el Tratado de Viena se devuelve y se le entrega lo que nosotros conocemos como Flandes ahora, que es los Países Bajos del Sur. La zona católica se entrega al gobierno de los Países Bajos, al reino de los Países Bajos, gobernado por los Orange, que son los que hicieron la revolución contra España, que son los reyes actuales todavía, lo que nosotros llamamos Holanda. Cosa que fue bastante problemática por ese conflicto religioso latente que seguía existiendo. Aunque hablaran el mismo lenguaje, en Amberes se entienden muy bien con los de Ámsterdam, y es un poco distinto, pero es parecido. Sin embargo,
el hecho de ser católicos y ser calvinistas en ese momento todavía era muy conflictivo. Y de hecho la revolución de 1830 de Bélgica, por emanciparse de los Países Bajos, es una revolución que mezcla lo religioso con lo político, etcétera, etcétera, pero el sentimiento de identidad, digamos, de Bélgica va a ser católico. Y por eso su rey es católico desde el principio, Leopoldo, etcétera, etcétera. Y eso llega hasta nuestros días, con los problemas internos que tiene ahora la propia Bélgica por esas diferencias lingüísticas entre el norte y el sur, ¿verdad? Bueno, ya veis que la cosa es compleja, pero se puede entender un poquito, ¿no? Bueno, hoy, ¿qué es Flandes? Flandes, pues, además hoy es mucho más complicado, porque claro, cuando yo tengo que explicar en Navarra, cuando vivía en Pamplona, oye, pero esto es País Vasco. No, pero se habla el vasco. Sí, se habla el vasco, porque a partir de Pamplona para el norte la cultura es vasca y es muy complicado. Pues lo mismo con Flandes. Flandes no es exactamente lo que vamos a ver. Hay también una parte de Flandes en Francia, que es Lille, que vamos a visitar en el viaje, ¿no? O Dunkerque, que es zona que Francia conquistó y ya se ha quedado como parte de Francia, aunque ellos son flamencos. E incluso hay una parte en la Zelanda, que es la provincia limítrofe de los Países Bajos del Norte, de Nederland, ¿no? Esto sería lo que en esencia es el Flandes de Bélgica y la parte de la Valonia, la parte que se habla francés, y Bruselas, como veis, es una isla que es bilingüe, porque Bruselas queda en la parte flamenca, de dominio flamenco, pero siempre se ha hablado francés en torno a Bruselas. No es que se haya impuesto para que todos... no es que se hablaba francés siempre, porque como ha sido siempre una capital cultural, ha estado en conexión con los focos de la cultura dominantes, que era el francés, ¿no? Y un poco las provincias son muy conocidas, ¿no? Pues con las grandes ciudades, Gante, donde nació Carlos V, el Flandes Occidental con Brujas, que es una ciudad que ha quedado conservada maravillosamente gracias a que perdió la primacía en el siglo XVI, a finales del XV ya, cuando el río que la comunicaba con el mar se encalló, se llenó de arena y los barcos ya no podían entrar, y Amberes tomó el relevo, y después Ámsterdam todavía va a ser más importante, ¿no? Pero son grandes ciudades que ya desde muy pronto desarrollan el comercio, la industria. Por tanto, ya veis que es una zona de enorme densidad urbana y de enorme influencia cultural. Mucho más que lo que es la Valonia. La Valonia era más rural y no ha tenido tanto peso, aunque hoy es la que tiene más peso también, pero también porque se desarrollaron y una crisis muy fuerte en el siglo XVIII en Amberes, ¿no? Y ya no levantaron cabeza hasta el siglo XX. Bien, vamos un poco con el Estado borgoñón, que yo creo que es interesante, ¿no? El Estado borgoñón surge a partir de 1363, es una época importante porque el rey de Francia cae prisionero en la batalla de Poitiers, que gana el príncipe negro, los arqueros y tal, que cayó toda la caballería francesa, y el rey ya estuvo prácticamente prisionero hasta que murió. Y entonces se produce un vacío de poder bastante potente en Francia, y varios hijos de este Juan fueron tomando mucha autonomía en sus diferentes territorios. Es el caso de Felipe el Atrevido, que desde Borgoña es esta zona francesa, capital Dijon. Hoy Dijon no es muy conocido más que por la mostaza, pero es una ciudad espectacular, y de hecho el palacio de los duques de Borgoña es algo muy admirable, a pesar de que dejó de ser relevante en el siglo XV, porque ya veremos que Borgoña como tal se pasó al norte, ¿no? A partir de 1477, con la muerte de Carlos el Temerario, el último, Francia fue haciéndose con estos territorios más próximos, digamos más tradicionalmente franceses, y se llegó a un acuerdo que los Habsburgos se quedarían con la parte que nosotros conocemos como Flandes, pero que incluye también a los Países Bajos, etcétera, etcétera, y Luxemburgo, lo que hoy llamamos el Benelux, que es Bélgica,
Países Bajos y Luxemburgo, ¿verdad? Pues esa parte pasó a los Habsburgo y se mantuvo como un estado dentro del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, con personalidad propia. Y ya la zona del sur, salvo Franco Condado y una que quedó todavía pivotando en el imperio, dejó de ser tan relevante, ¿no? Y las capitales ya pasaron de allí a las grandes capitales culturales del norte, a Gante o Bruselas, que es donde vivían pues, algunos de los responsables del Estado borgoñón, que se habla ya de un Estado, porque verdaderamente fue importante. Bueno, la Cruz de Borgoña, que luego hereda Felipe II, no sé si habéis visto en el Ministerio del Tiempo un capítulo en el que Felipe II descubre la máquina del tiempo y decide que la Armada Invencible gane y no pierda, ¿no? Y al final acaban poniendo la Cruz de Borgoña en el Parlamento inglés y tal, como en el siglo XX todavía España domina el mundo y tal, pero es bastante divertido y bastante irónico, ¿no? Porque al final es todo, como todos bien, somos dueños del mundo, pero es tristísimo todo, ¿no? Porque la Inquisición sigue funcionando y es todo. Pues no sé si habéis visto, pero es la Cruz de Borgoña la que ondea en el Parlamento inglés, ¿no? Aquí vemos el caos de la época, claro, 1477, la batalla de Nancy, cuando muere Carlos el Temerario. Claro, Francia tampoco era un estado unido. Francia tenía todavía una parte de bretones que querían su independencia. La Guyena acababan de echar a los ingleses. Si vais a Bayona, veréis los leopardos en la catedral, porque Bayona era inglesa y Burdeos era inglesa hasta prácticamente 1460 y pico, que es cuando les echaron ya definitivamente, porque los ingleses bastante tenían con su famosa batalla, Guerra de las Dos Rosas, la guerra civil que desangró Inglaterra. Entonces ellos perdieron ya, pero durante toda la Edad Media, media Francia estaba en posesión inglés. Ahora ya tenemos todo este conglomerado. Navarra todavía tenía la Baja Navarra. Y aquí vemos Ducado de Borgoña, lo que va a ser el camino español, que conectaba con Milán, que venía por aquí, luego el Luxemburgo, el Franco Condado y Flandes, ¿no? Todo el camino de Flandes, que incluía también la Picardía, por conquistas que hicieron algunos de los duques de Borgoña, ¿no? Una zona que amplió muchísimo el estado borgoñón. No me voy a detener mucho. Felipe III de Borgoña, el bueno, es quizá el que más amplió los límites del estado borgoñón. Tenemos también un retrato de él en las colecciones reales, que hubo una exposición de retratos de la historia de las grandes dinastías, ¿no?, españolas, y estuvo expuesto este retrato que está en Madrid, y este es de Van der Weyden, que es el más famoso de Borgoña, de Felipe el Bueno, y su hijo, Carlos el Temerario, es el que muere en Nancy, que en este tríptico que hay en el Museo del Prado, de Memling, aparecen retratados, por lo visto. Son como dos de los Reyes Magos que adoran al Niño Jesús. Este sería Felipe el Bueno y Carlos el Temerario, ¿no? Y además de otras figuras. San José también, que es un retrato, porque son tan realistas que son casi fotografías de personajes de la época, ¿no? Todo lo que hacían los flamencos. En un momento dado, Felipe hereda el estado borgoñón, ¿no? Es en 1493, creo que llega a mayoría de edad, y poco después ya le reconoce, no me acuerdo exactamente las fechas, tampoco voy a abrumar demasiado, y se casan muy jovencitos con Juana. No sé si habéis visto, hay varias versiones, ahora hay muchas películas, ¿no?, que narran estos episodios, y por tanto heredamos nosotros. Aquí tenemos cuando él era mayor de edad, tiene estos títulos, para que nos hagamos una idea. Lo que está en negrita es lo que corresponde con Flandes, y lo demás son zonas que es Francia, etc., ¿no? Pero tenemos archiduque, duque de Borgoña, de Lotaria, de Brabante. La verdad es que lo podría haber puesto en castellano, pero no.
Carintia, Carniola, veremos luego un castillo de Carintia, Lemberg. Esto es Limburgo, Luxemburgo, Gelders. Bueno, los títulos son infinitos, ¿no? Malinas. Sabemos que está enterrado en Granada, al final. La decisión de los reyes católicos de enterrarse en Granada, como para que quedara claro que ya nunca más dejaría de ser parte del reino de Castilla. Y después lo mismo, la hija Juana y su marido se entierran también en Granada, después de que ella tuvo el cuerpo del cadáver de su marido en Tordesillas durante muchos años, ¿no? Su corazón, sin embargo, está en Brujas. Era una práctica muy característica de la época, que las vísceras se repartían en diferentes lugares, ¿no? Entonces, él es de Brujas y se entierra con su madre, María Borgoña, en Santa María de Brujas, que es donde está la famosa Madonna de Brujas de Miguel Ángel. Vemos esa conexión, cantidad de elementos que forman Europa, y que es bonito también, ¿no? Que alguien que está enterrado en Granada haya dejado un corazón enterrado allí en Brujas, ¿no? Y tenemos un retrato un poco conocido quizás de Juana con el que va a ser el emperador Carlos V, ¿no? Y su hermano. Aquí quizás se ve un poco mejor cómo era el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, con las diferentes demarcaciones o círculos que configuraban el imperio germánico, ¿no? Uniendo territorios muy pequeñitos, lo que es Austria, Baviera, Bohemia, sabemos que es la actual Praga, Moravia, Brno, Silesia, ahora es parte de Polonia, pero en ese momento también se hablaba alemán. Y toda esta zona es una de las razones por las que Hitler invadió Polonia, ¿no? Porque decía que había que recuperar la gran Polonia, la gran Alemania, ¿no? Bueno, lo que son los estados más propiamente alemanes, Brandenburgo, Sajonia, Mecklenburgo, y después ya tenemos aquí Flandes, con Brabante, Luxemburgo, bueno, la zona de Münster, Colonia, la Lotaringia, Lorena, viene de la división que se hizo después de Carlomagno. A Lotario le tocó esta zona, porque había una división de 3 grandes partes de Europa, pero a la Lotaringia se la acabaron comiendo Luis el Germánico y Carlos el Calvo, ¿no? Y finalmente la tierra de Lotario ha sido la tierra más disputada a lo largo de la historia en Europa, ¿no? Y Ducado de Borgoña, que viene de los burgundios, una tribu germánica que se instaló en esa zona y ha mantenido el nombre, como Francia viene de francos. Son zonas, o bueno, muchas sajones, Silesia, los vándalos silingos, etc. Podíamos recorrer Europa a través de los pueblos germánicos, ¿no? Pero no lo vamos a hacer ahora. Bueno, esta es un poco la situación de cómo era ya en 1512, cuando Maximiliano I, emperador de Alemania, crea el Círculo Imperial de Borgoña, que engloba esa conglomeración de territorios que conocíamos como Estado borgoñón, que los Habsburgo pues heredan de esos duques, Felipe el Bueno, Carlos el Temerario, de los que he hablado antes, ¿no? Bien, a partir de 1529, Carlos V, en la paz de Cambrai, acuerda con Francisco I que el rey de Francia tenía que renunciar a los derechos que tenía sobre algunos de esos condados, sobre todo Flandes y Artois, a condición de que recuperara los territorios de la Borgoña originales. O sea, una cesión, que parte de los territorios de la Borgoña pasen ya definitivamente a Francia, y los derechos del Estado borgoñón quedan con los Habsburgo como un Estado independiente dentro del imperio. Es muy interesante. Y también lo que la herencia del Estado borgoñón tenía de simbolismo caballeresco, que es la Orden del Toisón de Oro. Luego veremos algo de la Orden del Toisón de Oro, pero que es una orden creada por los duques de Borgoña que heredan, y todavía el rey de España la tiene como posesión simbólica, ¿no? Y es uno de los títulos que se da. Y era una de las órdenes de caballería que tenía más prestigio en el siglo XV y XVI. Y se mantiene hasta nuestros días, ¿no? Y esto estaba asociado a Borgoña. Bien,
cuando se titulaban los reyes españoles como duques de Borgoña, decían todo eso, ¿no? Duque de Borgoña, de Brabante, de Lotaringia, Limburgo, Luxemburgo, Beldes, conde palatino de Borgoña, conde de Flandes, Artois, bueno, todo esto, ¿no? Pero, pues a veces para resumir, se decía duque de Borgoña, Brabante, conde de Flandes, fijaos, el condado de Flandes, muy importante por su origen histórico y por la importancia también urbana, industrial, artística que tenía, siempre era nombrado, ¿no? Aunque un condado no es tan importante como un ducado, etc. Bien, el problema de la Reforma Protestante fue muy grave. Muy pronto la doctrina de Lutero se extiende, era una zona muy urbanizada, hay que decir que se leía muchísimo y se leían también las Biblias protestantes, y enseguida prácticamente todas las olas reformistas llegaron. Llegó primero la de Lutero, después la de Zwinglio, la de Calvino, fueron llegando todas, ¿no? Y entre las propias ciudades empezaron las disputas y las querellas iconoclastas, ¿no? La Reforma Protestante era muy iconoclasta y mucho del arte de Flandes fue destruido. Cuando le decían a la comisaria de la exposición del Bosco que a ver si devuelve el Jardín de las Delicias, porque fue expropiada, era una obra que pertenecía a los Orange y fue expropiada por el duque de Alba, es verdad, ¿no? En el palacio de los Orange, cuando los Orange se convirtieron en rebeldes contra la corona española. Y entonces devolvedlo, porque eso es un... Dice, bueno, la mayor parte de la obra del Bosco que teníais la habéis destruido. O sea, es así, pues las guerras religiosas fueron terribles y el Bosco tenía mucha obra en su propia ciudad, ya no queda nada. Y eso que su propia ciudad fue católica, pero fue también un foco de gran tensión, ¿no? Y por ejemplo Utrecht, pues se ha destruido hasta la escultura, como veis aquí en las catedrales, ¿no? Pero bueno, fue algo tremendo, ¿no? Y quizás uno de los cuadros de Bruegel en el Prado simboliza muy bien el triunfo de la muerte, ¿no? Que es cómo se vivía en la época de Bruegel, aunque a él no le tocó todavía lo más crudo de las guerras, pero sí que en este momento empezaron ya las insurrecciones, los levantamientos contra España, y desde luego las guerras religiosas eran ya tremendas antes de que los ejércitos españoles tuvieran que entrar por, digamos, la rebeldía de los príncipes. Ya existía la guerra entre el pueblo, ¿no? Entre las ciudades, fue una zona muy conflictiva, especialmente conflictiva, hasta llegar a la división que conocemos hoy, ¿no? La división de un nuevo estado que surgió, las Provincias Unidas de los Países Bajos. Finalmente, al principio se pusieron en manos de los Valois y después de los Orange, y crearon un reino, el reino de los Orange. Una zona de mayoría protestante, aunque bastante abierta, y aspirando siempre a un estado democrático. Ellos querían una república, pero como la república no era tan eficaz para hacer la guerra como tener un líder, pues al final decidieron por tener un rey, ¿no? Que al final mandara a los ejércitos, y porque había que guerrear en serio contra el mayor imperio del momento, que era España, ¿no? Con apoyo siempre de los ingleses, por supuesto, si no Holanda jamás se hubiera podido independizar, ¿no? Pero los ingleses en guerra contra España estuvieron siempre apoyando ese levantamiento. Y por otro lado estaba Francia, claro, en el sur. Quizás uno de los cuadros que simbolizan mejor esta guerra, que va a ser larguísima, se habla primero de la guerra de los 80 años, después de la guerra de los 30 años, con una paz de 12 años. Fijaos, que desnivel, ¿no? En las paces y las guerras. Fue algo tremendo. Y una sangría, los tercios de Flandes, ¿no? Iban todos ahí y a ver si venían, ¿no? Pero es algo como que Felipe II tenía como misión, ¿no? Que mantener el catolicismo en esas tierras que eran las de su herencia familiar. Él se sentía un Borgoña y por tanto tenía que mantener el orden en sus territorios patrimoniales, ¿no? Y además de que eran focos culturales importantes, ¿no? Se hizo mucho, Amberes fue una de las ciudades más afectadas por la Reforma Protestante y fue depurada, digamos, totalmente, y finalmente es una de las ciudades más católicas, y de ahí surge Rubens, que ya en el siglo XVII pinta los desastres de la guerra, que habla de la guerra de los 30 años, que fue también esa última gran guerra religiosa que se produjo en Europa.
y que afectó muchísimo también a esta zona, ¿no? A la zona de Flandes. Él lo vivió como una guerra civil, puesto que él era de Amberes, flamenco, es decir, hablaba el idioma de los holandeses, pero católico, estaba en una zona católica, al servicio de España, al servicio de los Habsburgo, pero a la vez un gran amante de su propia cultura flamenca, y lo que estaba viendo era algo que no podía soportar. Por eso es muy interesante este cuadro, que ya sabéis, se compara con el Guernica. Os dije que pudo inspirarse Picasso, en la sesión que hablé de Málaga, pudo inspirarse Picasso en este cuadro, porque tenía un grabado, y es un cuadro en el que aparecen una serie de figuras que si las leemos al revés, porque en un grabado se invierte todo, veréis que es una estructura similar a la del cuadro del Guernica. La mujer que levanta los brazos, la puerta, como aparece en el Guernica, es el templo del dios de la guerra, que se aparece abierto porque hay guerra. La mujer que aquí simboliza, Rubens describió esto en una carta a un amigo discípulo, Suterman, y sabemos qué significa toda esta alegoría. Y él dice eso, es una disputa familiar entre Venus y Marte, que eran amantes. Venus, que es la diosa del amor, le intenta retener, pero Marte ha perdido ya los estribos. La furia, Alecto, las furias son las hijas de los males de la tierra, todo lo que tiene que ver con lo que no controlamos, ¿no? Con la fuerza de la sangre, de la violencia desatada. La furia le lleva de los brazos ya y él va pisoteando las artes y las letras, no se da cuenta, parece un libro, y un arquitecto que cae con sus instrumentos de trabajo, que simboliza las artes, la música, una mujer con un laúd también pisoteada, y la maternidad, como en Picasso, aparece con el niño, muerto en este caso. Todo lo que aparecía, solo que a Marte le ponemos el toro y a Venus el caballo. ¿Y eso cómo es posible? Bueno, pues sí, el dios de la guerra para los iberos era el toro, y encaja perfectamente. Y el caballo aparece como un símbolo sacrificial en el centro, como un calvario, ya os dije, tiene que ver con tal vez la tradición sacrificatoria de la víctima, ¿no? Del amor, si queréis, lo que queráis. Si a ese sacrificio se le da un sentido redentor y por tanto voluntario, etcétera, sería el amor, ¿no? O sea que Picasso sabía por dónde encajar las cosas y cómo es bonito, ¿no? Cómo Picasso de repente saca de la savia de toda la historia que une como un cordón umbilical a los artistas, ¿no? Y saca inspiración para hacer un cuadro actual, pero que no deja de dialogar con el pasado. Los desastres de la guerra de Europa, llevada al terreno de la guerra española, con la corrida de toros como símbolo de la fiesta nacional, que es tragedia también, porque siempre hay víctimas, ¿no? Bien, todo esto, fijaos cómo conecta, ¿no?, lo que es la historia de Flandes con también nuestra historia, porque no podemos separarla. Si vais al Casón del Buen Retiro, no se puede ver más que si vais a investigar, porque es la biblioteca y es de acceso restringido a los investigadores. No te dejan visitarla. Es una pena porque es de bonita. Es uno de los frescos más impresionantes que hay en Madrid, pintado por Luca Giordano. Me deja una I ahí, es Giordano. Y fijaos, en 1697, un poquito antes ya de la muerte de Carlos II, y fue encargado por Carlos II como alegoría del triunfo del Toisón de Oro, de toda la historia del Toisón de Oro, el que se hace retratar así, vestido con las vestas y con el símbolo del Toisón, que sabéis que es el vellocino de oro de los argonautas. Fijaos cómo ya en la Edad Media se quería mirar hacia la tradición griega, ¿no? Toda la tradición de los argonautas buscando el vellocino de oro, y así lo recuperan los duques borgoñones para crear la primera orden de caballería, ¿no? De la primera orden, ¿no?, la más importante orden de caballería de este momento, ¿no? Bien, le tenemos aquí, claro, el hechizado Carlos II, ¿no?, con todas sus deformaciones, su enfermedad. Con ese traje parece casi un arlequín, ¿no? Parece un bufón de palacio más que un rey. No precisamente le eleva en dignidad estas vestiduras, ¿no? Y habla mucho también de esa época de decadencia, pero fijaos que es interesante que si vais a la Grand Place de Bruselas, todavía os encontráis allí la Maison de Roi d'Espagne, la casa del rey de España, con el retrato de Carlos II. Es la época, fijaos, todavía en este momento en Bruselas, los burgueses aspiraban a que España les protegiera de Francia, porque la Grand Place fue dinamitada
cañoneada durante 48 horas por el mariscal Lerroux para que les quedara claro a los burgueses que o con nosotros o nada. La dinamitó, 48 horas no quedó nada, ninguna de las casas tan bonitas de la Gran Place. Y en 2 años la construyeron otra vez. Entre 1698, poquito después de cuando se pintó esto, hemos visto, y 1700, que muere Carlos II, reconstruyeron toda la plaza, que parece medieval, pero no es, porque se reconstruye ya en pleno barroco, entonces toda la decoración es barroca, pero siguen las estructuras medievales características de la plaza, como era antes la Gran Place, para demostrarle a Francia que nosotros no nos vamos a someter al poder del dictador, Luis XIV, ¿no? Vamos a resistir hasta el final. Desgraciadamente los Borbones ganaron también en España, ¿no? Se instalaron, y Francia, Bruselas ya tenían los días contados. Bien, esta es la historia de Europa, ¿no? Y es bonito encontrar, fijaos, en 1700 todavía, porque dicen, no, es que España fue a machacar, no, era la esperanza de los burgueses de Bruselas, que España siguiera protegiéndole, cuando ya era algo totalmente nominal. Carlos II no tenía ningún poder, porque ya Luis XIV había conquistado todo el antiguo estado borbónico, y en las diferentes paces, la de los Pirineos, había obligado a España a ceder todo. Pero España conservaba todavía ese simbolismo del toisón de oro y un estado nominal, que luego Luis XIV se lo va a pasar a su hijo Luis, cuando ya se produzca la guerra de sucesión, ¿no? En 1700. Bien, os he hablado antes de esta conexión con los grandes focos italianos. Es muy, muy interesante este tríptico Portinari de Van der Goes, que tanto influye. Fue pintado en Brujas, pero está en los Uffizi, en Florencia, porque se pone en encargo para Italia, y influye mucho en los italianos. En una época de gran esplendor en Italia, ¿no? Que es la de las águilas del Renacimiento. Cuando se pinta, ya están pintando los que van a ser después los revolucionarios, ¿no? La última generación del 480, comienzo ya con Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, con Rafael, etc., ¿no? Ese es el realismo, ¿no? El realismo que impacta tanto a los italianos. Esos pastores que están aquí adorando, que son auténticos pastores, ¿no? Es una fotografía casi, con las arrugas, con todos los detalles. Y eso es lo que hace que el arte flamenco sea muy especial, que cuesta a veces valorarlo, porque estamos acostumbrados más al gusto italiano nosotros. Pero una vez que entras, que vas tomando el hábito de la miniatura y del detalle, te das cuenta que es de una grandeza impresionante, ¿no? Hemos hablado de Hans Memling. Hans Memling hizo su obra más grande para Nájera, hablé de ella. Ahora es una de las joyas del Museo de Amberes, porque lo compraron por 3.000 pesetas. Todo enterito. Bueno, lo que se conservaban, que eran 3 paneles, parece que originalmente tenía hasta 9, porque eran 27 metros cuadrados lo que pintó Memling. 27 metros cuadrados, muy grande, ¿no? Con este Cristo Salvador. Memling, aunque está ya en la época de Van der Goes, en esta época está pintando, sigue fiel a los modelos antiguos, a los de Van Eyck, que va a ser el padre un poco de toda la gran escuela flamenca. Jan van Eyck, sobre el que hablará José Alípio, cuando hables del gran político de Gante, del Cordero Místico. Pero a pesar de este aire todavía muy retardatorio, con fondos de oro que ya no se llevaban, y que era el gusto de Nájera y de España. ¿Quién lo encargó? No se sabe quién lo encargó, pero existía un consulado de vizcaínos en Brujas. Además del consulado español estaba el vizcaíno. Ellos tenían estaba el consulado de Castilla y el consulado de Vizcaya, ¿no? Tenían su propio... y había Nájera, están enterrados los López de Haro, tradicionalmente, los señores de Vizcaya, etc. No sé si lo sabéis, está enterrado también Sancho VI, el fundador de Vitoria, en Nájera. El
fuero a la Guardia, el que, bueno, y a San Sebastián, ese rey navarro está enterrado ahí también. O sea, eso era una zona de gran influencia. Había también laneros muy importantes que en ese momento pudieron hacer este encargo. Bueno, uno que se hace pasar como abad de Nájera, pero que no fue nunca, pero tenía el título de abad de Nájera, fue el intermediario en el saco de Roma entre el Papa y el Emperador, y era secretario de Carlos V, que era de mi pueblo, por cierto, de Huerca, el más famoso de Huerca, se conserva. O sea, aquí sí que había en ese momento un gran interés y poder adquisitivo como para encargarle a Memling hacer esto. Y os cuento porque los ángeles famosos que aparecen en el libro más bonito de la historia del arte y más editado, que es la historia del arte de Gombrich, él comienza precisamente comparando a estos ángeles, que son originarios de Nájera, con unos ángeles de Melozzo da Forlì, italianos, de la misma época más o menos, que están en la Pinacoteca Vaticana, y habla de eso, dice, claro, nos gustan más los ángeles de Melozzo da Forlì, nos gustan los ángeles italianos de Rafael, y no nos gustan tanto aparentemente estos ángeles tan góticos todavía, ¿no? Tan góticos a pesar de que estamos ya en los albores del siglo XVI, pero no son igual de bellos, y no hay una grandeza también en este arte. Bueno, este arte es lo que gustaba a España. En España gustaba lo hispano-flamenco cuando ya la moda italiana arrasaba en todas las demás ciudades de Europa, pero en Burgos se seguía haciendo hispano-flamenco. Y Gil de Siloé tiene problemas. Diego de Siloé, hijo de Gil de Siloé, que trabaja en Burgos, viene de Italia y se pone a hacer cosas en Burgos, en su ciudad natal, y no gustaba, porque lo que él hacía era la vanguardia italiana. Y se tiene que ir a Granada, y en Granada podrá hacer lo que quiera porque era una ciudad nueva y todo estaba por hacer, y hace la catedral, y hace las grandes iglesias, y hace escultura, y hace... Era algo, lo que estaba pasando en España era, por un lado, zonas muy conservadoras, que gustaba el gótico y que no querían moverse del gótico, y por otro lado, zonas abiertas a las novedades, que va a ser sobre todo Andalucía, que se abren totalmente al Renacimiento, ¿no? Bien, esto es interesante y me queda ya poco tiempo, ¿verdad? Sí. Voy a comentar ya alguna joyita que viene muy bien para entender la modernidad del arte flamenco y conectar con lo que veremos el próximo día, que es el Bosco y el Jardín de las Delicias, que es uno de los artistas más influyentes todavía hoy, entre los artistas contemporáneos vivos, ¿no? Sigue influyendo el Jardín de las Delicias. Bueno, otra de las grandes obras cumbre, el Matrimonio Arnolfini, de Van Eyck, que estuvo en el Prado, no sé si lo sabéis, pero estuvo en el Prado, se lo llevaba José Bonaparte, en ese tesoro que se llevaba aquí hasta la batalla de Vitoria, y por aquí fue por donde un capitán inglés debió de encontrarlo y decidió no devolverlo. Y hoy está en la National Gallery, ¿no? Pero el hecho de que estaba en el Prado es importante, porque aquí se inspira Velázquez para las Meninas. Y las Meninas es la teología de la pintura, ha sido definido como, ya en su tiempo fue definida la teología de la pintura, pero el gran libro sobre las Meninas de Calvo Serrayer lo titula así, es que estamos haciendo todo un tratado de la pintura, de lo que es la pintura en sí misma, ¿no? Bueno, ¿sabéis un poco lo que representaba Van Eyck? Es muy interesante porque es el matrimonio de un italiano de Florencia, comerciante importante, que tenía en Brujas sus negocios y su casa, que se casa con una chica de allí, de la zona, de las buenas familias burguesas, y lo que estamos viendo aquí es una fotografía de ese momento concreto que es el de los esponsales, un momento en el que todavía no era necesaria la bendición de un sacerdote siquiera para que dos personas se casaran. Simplemente lo hacían delante de Dios con dos testigos. Eso era un matrimonio. Y eso sale en las series estas de Juana la Loca, etcétera, sale cómo se casaron Felipe el Hermoso y Juana, nada más que se encontraron. Bueno, nos casamos. ¿Lo habéis visto todos? Sí, pues ya está, ya celebraremos la boda cuando sea. Pero ya están casados, porque lo hacen delante de Dios y con testigos. ¿Sí? Luego ya en Trento, como esto daba lugar a bastantes abusos, no sé si habéis estado en Toledo,
ermita del Cristo, el buen juez, mejor testigo, creo que es de Zorrilla, puede ser, es de Zorrilla, ¿verdad? Una que habla de que se va a Flandes precisamente, ¿no? Y se ha casado con la chica, pero al volver de Flandes, pues, donde dije digo Diego, y él le dice, pero si estamos casados, ¿así? No sé ni quién eres. Sí, pero tengo un testigo, ¿y quién? El Cristo de la Vega. Van ahí, el Cristo de la Vega. Y entonces van todos y el Cristo de la Vega baja la mano y hace así, ¿no? Y ahí es un Cristo que tiene un brazo caído, ¿no? El buen juez, mejor testigo. Pues bueno, esa historia es lo que aquí se está representando porque hay un montón de símbolos. Lo que vemos es como una fotografía con ese realismo tan característico flamenco y sin embargo nada está puesto al azar. Las manzanas pues están relacionadas con el pecado, en la lámpara hay una luz nada más, la luz del mundo, que es Jesucristo, la redención que triunfa sobre el pecado. Hay un montón de motivos decorativos que tienen que ver también con la tradición cristiana. Esto es un Vía Crucis, el rosario, reflejado en el espejo. Y finalmente, Johannes estuvo ahí. Fui y. Juan van Eyck estuvo ahí. O sea, no solo lo firma, sino que dice, yo estuve ahí porque yo era testigo. Uno de esos dos que aparecen reflejados en el espejo. Testigo de la boda. No solo soy pintor, soy fotógrafo. Es el estar ahí, es la clave de la fotografía. La fotografía son acciones congeladas por un mecanismo, pero que exigen la presencia del fotógrafo de alguna forma, que es el que selecciona lo que hay que fotografiar, ¿verdad? Es interesantísimo y daría para mucho, pero ya os he dicho, lo más interesante es cómo Velázquez juega también con nosotros, que nos introduce en el cuadro a través de esa posición que ocupan los reyes, que nosotros los observadores más o menos ocuparíamos y nos sentimos reflejados allí al fondo. Velázquez que nos mira a los ojos así con el pretexto de que él está mirando a los reyes a los que pinta y con esto está entablando una conversación con el espectador. Bien, muchas de las cosas que hay, esos misterios tan impactantes de las Meninas están aquí, ¿no? De alguna forma. Y voy a acabar con otro pintor al que no hemos comentado, pero que es absolutamente fundamental y uno de los que más ha influido y sigue influyendo todavía en el arte contemporáneo, que es Bruegel el Viejo, Peter Bruegel el Viejo, ¿no? Que aparece en el Prado. Se restauró un cuadro que es la matanza que es la fiesta de San Martín, a todo cerdo leía su San Martín, se hacía una gran matanza de cerdo, entonces todo lo que es una bacanal, una fiesta, y aquí aparece San Martín cortando la capa para los pobres, etc., ¿no? Peter Bruegel vive ya en el Renacimiento, ya estamos justo antes de que estallara la revolución, la guerra de independencia de los Países Bajos del Norte, de las Provincias Unidas, que es en el 1563, empiezan hasta 1581 va a haber guerra, pero ya en 1563, por ahí está pintando Bruegel sus famosas escenas de las estaciones, en invierno, que nos hace toda una crónica de cómo era la sociedad flamenca, tan maravillosamente pintada con todos los detalles, un primer plano y un fondo. Ese genial dibujante que era, y sobre todo un creador de alegorías, ¿no? Como la Torre de Babel, que es Amberes, la gran ciudad comercial del momento, la Nueva York de su época era Amberes. Y si alguien quiere aspirar a construir la Torre de Babel, era la ciudad burguesa por excelencia, que tenían todo el dinero y toda la ambición del mundo, y retrata a su propia ciudad como una ciudad que puede perder la cabeza, ¿no? En esa búsqueda de la fama y la ambición y el dinero toda una alegoría de lo que es también el capitalismo contemporáneo, el Wall Street, que al final provoca problemas, como sabemos, ¿no? Cuando solo se busca el dinero. Tiene un cuadro que es interesantísimo y que ha sido muy polémico, que es La Matanza de los Inocentes. Supongo que habéis oído hablar de él porque es muy importante. La Matanza de los Inocentes se conservan dos versiones, una en Inglaterra y otra en Viena, en la pinacoteca más famosa, que estaba originalmente en Praga, en posesión del emperador Rodolfo
II, que era Habsburgo y que se formó en España hasta los 18 años, se formó en España y después fue para ser primero rey de Bohemia y después emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, desde Praga. Pero como él apoyó a los protestantes, hubo la batalla de la Montaña Blanca, pues va a perder también su poder y va a perder su patrimonio, que se lo llevarán a Viena los siguientes gobernadores. Praga perderá ya también la categoría imperial y Viena pasará a ser el centro del imperio austriaco en ese momento, ¿no? De los Habsburgo. Entonces toda la colección de Rodolfo acabó en Viena. Pero tenemos, por un lado, una versión en la que aparecen los niños que se están matando a los inocentes, ambientado en invierno. ¿Por qué? Pues porque es en teoría algo que ocurrió cerca de la Navidad. Estamos haciendo un cuadro religioso, ¿no? Como hacía siempre Bruegel. Bruegel lo que hace, donde tenía otras composiciones navideñas, no las inventa. Sí. Bruegel lo que hace con sus cuadros es una crónica de cómo era Flandes, pero ambientándolos en los misterios, digamos, de la Navidad. Si es la Navidad, lo que tenemos aquí es la adoración en el portal, etcétera, etcétera, pero en el fondo es un retrato de la sociedad de su época. Siempre es así, y esto había que interpretarlo así. Aquí tenemos, por ejemplo, la Virgen que en el burrito con San José, que van a empadronarse, y aquí aparece ya todos los preparativos previos de la Navidad, tal como se celebraba en el siglo XVI en Flandes. Es un poco lo que hacemos con el Belén. Así era el Belén. El Belén aparece el Caganet, aparece que son figuras actuales, pero que representan una cosa que ocurría históricamente en otro contexto y en otro tal. Y así eran los Belenes napolitanos también, como sabéis, era un poco eso. Y así hay que entender a Bruegel. Lo que pasa es que hoy a Bruegel se le interpreta de muchas formas. Se le interpreta como un crítico contra la política española en Flandes. Y entonces hay que ver que no son solo cuadros religiosos, sino que son también una crítica a lo que estaban haciendo los españoles en Flandes. Y la matanza de los inocentes, pues a las barbaridades que el ejército español hacía en Flandes. Lo interesante es que como se conservan dos copias de este cuadro, y una ha sido retocada y otra no, sabemos en concreto que Rodolfo tapó a los niños para que no se viera que era algo tan salvaje. Donde aparece un ganso, había un niño. ¿Lo veis? Por eso es, para la época en la que estamos tan amante de la novela policíaca, pues todos estos cuadros están llenos de símbolo y de interés, ¿no? Voy a ver, este es el que tenía Rodolfo, que ahora está en Viena, y está retocado para que no haya niños. Entonces ya no se sabe si es la matanza de los inocentes, este sí es el que hay niños, este es el que hay niños, que luego su nieto hizo bastantes versiones, y ya su nieto sí que era anti-español y él estaba interpretando esos cuadros ya en clave anti-española. ¿Y cómo es esto? Pues os cuento. El rey que aparece aquí se parece al duque de Alba. Era Herodes, pero aparece muy parecido al duque de Alba. Y de hecho lleva la bandera de Jerusalén, que era uno de los títulos que tenía Felipe II, rey de Jerusalén. Por tanto, se podía leer todo en clave simbólica de las barbaridades que los españoles están haciendo en nuestro amado Flandes, porque lo que vemos es un paisaje flamenco y un lugar flamenco, que es como ya Jean Bruegel y todos los familiares de Bruegel lo interpretaron cuando hacían estas copias y se extendieron por todo el mundo, porque ya se había producido la guerra de los 80 años, ¿no? Rodolfo II es el que se hizo retratar por Arcimboldo en estos famosos retratos de frutas. Arcimboldo hacía cosas así, supongo que lo conocéis, pero quizás no habéis oído hablar del que fue su gran mecenas, del que le compraba los cuadros que él tenía de Bruegel, que le encantaban porque tenía prácticamente toda la colección que hay en Viena, que es la más numerosa de Bruegel. Y ese fue Khebenhüller, Hans Khebenhüller, un austriaco embajador en España, en Madrid, que amó tanto España que se quiso enterrar allí. Esta es la estatua que él le pidió a los Leoni para ser enterrado donde ahora está el Museo del Prado. En el patio de los Jerónimos se
tomó lo que quedaba de la escultura y se tiró. El gran mecenas de Bruegel lo tenemos un poco olvidado. Él solo queda la lápida que recuerda que él se enterró allí. Tenía un Tintoretto que ya desapareció en el siglo XIX. La estatua de Leoni era una auténtica joya. Y este era su castillo patrimonial. O sea que en lugar de querer enterrarse allí en Carintia, uno de estos sitios que estaba nombrado, se quiso enterrar en Madrid y no le fue muy bien a su tumba y al recuerdo, porque desgraciadamente nosotros no somos muy buenos con nuestros artistas. España es una madrastra que cuida muy mal a sus grandes hombres, ¿no? Pero habla muy bien de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? De Europa, de esas conexiones tan interesantes. Fijaos que Benjuller, que viene de aquí, que se entierra en Madrid, es el que compra los Bruegel y se conserva un diario, su diario y sus memorias, que son maravillosas. Está en la Biblioteca Nacional y están también en Praga, una copia. Y en sus memorias él escribe: se está equivocando Felipe II con el Duque de Alba, no lo están haciendo bien, no lo están haciendo bien, porque los flamencos son gente razonable y siempre se puede llegar a cualquier acuerdo con ellos cuando se habla. Dice, no lo están haciendo bien. Él anunciaba lo que va a ser efectivamente un gran fracaso y después vendrá pues, el intento de solucionarlo con Spínola, etc. Pero bueno, así dejo abierto para hablar lo que vamos a hablar el próximo día, que es el Prado y todas las colecciones flamencas que atesoró el Museo del Prado gracias a que a Felipe II le encantaba toda la colección del Bosco en concreto y de estos artistas flamencos, por esa unión que ha habido siempre entre España y Flandes. Muchas gracias.